días, Antonio. Buenos días, Federico. Estamos aquí para hacerle una entrevista a Antonio, que es el número 9 de la lista de Podemos por Málaga para las elecciones de Andalucía, para estas elecciones próximas. Antonio, explica a los oyentes de alorín.com un poco la historia de Podemos en Málaga y en Alorín de la Torre, que los dos, tú y yo, estuvimos en varias reuniones viendo cómo era todo el proceso. Pues precisamente es que me alegra que haga esa pregunta, porque como tú bien sabes, el proceso, digamos, del conocimiento de la historia de Podemos lo hicimos conjuntamente. Recuerdo incluso el momento en que surge Podemos con la elección europea, y me dijiste aquella pregunta de Antonio, ahora sí, ahora es el momento, y te dije, pues sí, ahora parece que era el momento de involucrarnos un poco en la política. Recuerdo que asistimos a aquellas primeras asambleas a partir del verano, asambleas que eran multitudinarias, donde asistían en torno a 180, 220 personas. ¿Y más algunas veces? Y más algunas veces. Incluso con ese número de personas y haciendo esas asambleas tan mayoritarias, se llegaba a consenso, y ahí es donde se empezaba a marcar los principios de la organización. Recuerdo también que en ese consenso mayoritario faltaba siempre la imagen de quién era Podemos, porque todos asistíamos, todos hablábamos, todos exponíamos, pero las ideas parece que no se plasmaban, parecía un poco todavía como aquello del 15M, que se hacían propuestas, pero nos veíamos en la siguiente asamblea y otra vez eran la misma propuesta. Eran más gente y tal, hasta que por fin parece que ya hubo un equipo que empezó a canalizar todas aquellas propuestas y se empezó a marcar las directrices de organización. Una organización que parecía al principio que podía contravenir algún principio y tal, porque ya, como te digo, en Madrid, a través de la elección europea, sí había ya una organización, aunque todavía no estaba constituida la Asamblea Si Se Puede, ni los órganos estatales, pero sí Podemos ya empezaba aquí en Málaga a funcionar por sí solo, de manera independiente, autoorganizándose, creando sus propios estatutos. ¿Y en Alorín de la Torre? En Alorín de la Torre pues surge, digamos, con varios intentos, mientras, digamos, se estaba componiendo toda esa organización en Málaga, ya empezaban a surgir pequeños círculos en la provincia. Y entre ellos surge Alorín de la Torre, pero Alorín de la Torre surge, como te he dicho, con varios intentos que decaen. Se intenta montar círculos, círculos que empiezan a tener problemitas, desaparecen, hasta que por fin surge un círculo, digamos, que empieza a dársele, digamos, sistema de más consistencia, y llega a quedarse ya en el pueblo. Pero el círculo de Alorín de la Torre tiene ciertas peculiaridades. Un pueblo que, digamos, que conforme a lo distinto que se crean en la provincia, tiene ciertos matices que nunca llegan a tener una propia organización, porque hay distintas corrientes, hasta que por fin ya se crean dos círculos en Alorín de la Torre. Con polémica, que no vamos a entrar demasiado en la polémica. No era cuestión de entrar a la polémica. Se crean esos dos círculos, y a partir de surgir esos dos círculos es cuando surgen las primarias. Eso es. Y en las primarias, uno de ellos círculo, uno de los Sí, círculos. era un círculo, era Podemos Alorín de la Torre, y el otro, el que salió victorioso de las primarias, era Podemos Alorín. Podemos Alorín entra en las primarias. Que ocupó todos los puestos, los 12 puestos o los 11 puestos. No, 10 puestos del Consejo Ciudadano y el secretario general. Y a través de la elección, que se lleva a través de Agora Voting, con 426 inscritos, que creo que había en ese momento en la provincia, saca una mayoría suficiente, como tú dices, para que el Consejo Ciudadano lo copen en su totalidad. 426 en Alorín de la Torre, no en la provincia. No, 426 era en Alorín de la Torre, pero a esa fecha, acuérdate que era primero de enero, el 2 de enero, cuando salen los resultados, pero habría que ver el número de inscritos por dónde va, por ahí, lo que va a estar. ¿Y por qué crees que nace Podemos aquí y ahora, con ese poderío tan grande que de un año a esta parte ha recuperado lo que partidos políticos tardan décadas en recuperar?
Pues porque los demás partidos políticos, como dices tú, que tienen que tardar bastante tiempo en llegar el mensaje a la gente y demás, Podemos no es que tenga que tener mensaje. Podemos lo que tiene es una gente que padece, indignada por todos los recortes que están haciendo los demás partidos, y sobre todo es la clase media. Es la clase media la que, digamos, se ha empobrecido más en España, y es la que ha tomado conciencia de salir a la calle. Todo empezó con el 15M, al que al principio no le daba mucha importancia, y este resurgimiento de Podemos, y de la manera que la ha hecho, es porque ha salvado todos los desafíos que se le había planteado. Al principio se le planteaba el tema de que eran perroflautas del 15M, que hablaban mucho en las plazas y demás, pero que nunca llegaban a consolidarse. Llega el momento en que empiezan ya a consolidarse y empiezan a tener manifestaciones masivas, toman las plazas, acampan, y entonces ahora los políticos empiezan a decir que dejen las plazas, que dejen las calles y que se pongan a hacer política. Con eso no adelantan nada, que están todos los días protestando pero que no hacen nada. Toman la decisión, Podemos, de configurarse como partido político, y a partir de ahí es cuando la gente empiezan a responder y decir, bueno, pues si ya somos un partido, vamos a apoyarlo. Y ahí es donde se une toda la clase, digamos, media, como sociedad mayoritaria, y irrumpe en la política, y a partir de ahí... y llega el día 31 de diciembre. Claro, ahí es de enero. De enero. Ahí es cuando los periodistas... Que tú estuviste en Madrid. ¿Qué pasó en Madrid? En Madrid hemos estado ya varias veces. Y entonces ya tú también has estado conmigo. El 31 de enero no es una toma de fuerza ni nada. El 31 de enero lo que marca Podemos es decir, vamos a ver y vamos a demostrarle a todos los periodistas que continuamente parece que Podemos es quien está gobernando, y le atacan como si fuera el partido, digamos, de gobierno, cuando hace nada y menos estábamos en las calles, nos decían que hiciéramos política, y ahora nos metemos en política y parece que ya somos los que hay que destruir y que llevamos años anquilosados en el gobierno. Es todo lo contrario. Nosotros empezamos ahora a hacer política, lo que pasa es que arrastramos una ilusión tan grande, que es lo que hace que el día 31 de enero nos volcáramos todos en la calle para decirle al gobierno y a los demás partidos políticos establecidos, aquí estamos, y a partir de ahora sabéis que ya estamos organizados. Y esa fue la toma que hicimos, digamos. Indispensable preguntar por Errejón y Monedero, los dos casos. Errejón y Monedero, es que a mí el que me haga esa pregunta es como decirme, con la corrupción que hay tan enorme, hablar de un hilito en el agua, pero es que además ese hilito no es, digamos, afín a asociarlo con la corrupción, en absoluto, porque el tema de Errejón era un tema puramente administrativo. Todo consiste en que una llamada se hace por teléfono y se confirma una serie de condicionantes que había en el contrato, y ahora por otro lado dicen que no, que es que eso tenía que ir por escrito. Bueno, ya, pero si tanto la rectora de la universidad como el jefe, digamos, director del proyecto, ambos eran conocedores de esa norma, no sé por qué ahora, al cabo del tiempo, surge ni desde la universidad ni desde la dirección del proyecto, sino que aparece desde la administración que rige el PSOE, ¿vale? El que filtra esa noticia para que salga a la luz pública. O sea, no es corrupción, no es nada, es hablar... ¿Y Monedero? Y el tema de Monedero, pues igual, es achacar una empresa que si coge asesoramiento de países sudamericanos, que si en vez de ponerlo a nombre personal lo pone a nombre fiscal, o sea, la ley lo permite, ambas cosas, uno toma la decisión que tenga que tomar. De hecho, ya te digo, es público que tanto los técnicos de Hacienda han confirmado que en ningún momento incumplía ninguna norma ni nada. Otra cosa es el tema ético, y el tema ético es lo que, como se ponía en cuestión de duda, él lo que ha hecho es decir, bueno, pues ¿hasta dónde hay que pagar? 20.000, bueno, pues yo pago 30.000, y solventado también el tema ético. O sea, que no me digáis nada porque... De hecho no había ninguna denuncia por parte de nadie, ¿no? En absoluto. Es poner el candelero una noticia... denuncia social y mediática, ¿no? Pero no, claro. Denuncia en el juzgado no había, ¿no? No, pero lo que no es normal es que estemos hablando aquí en Andalucía, el tema de los seres, el tema de la formación, la operación Púnica, 40.000 que deberían ser relevantes y ser primera página en las noticias, y que veamos aquí en primera página a Errejón, a Monedero, por nimieses.
Bueno, comprensible. como tú te presentas en el número 9 en la lección de andaluza esta, te pregunto, cuando tú oyes la palabra Andalucía, ¿qué te trae a la mente? ¿Qué piensas en general? Si desmenuzas esa palabra. Hombre, el principio me remonta a mi adolescencia, porque ahí es donde surge el sentimiento de Andalucía. Yo recuerdo el 4 de diciembre, Día Nacional de Andalucía, y me gusta decirlo, Día Nacional de Andalucía, porque el 28 de diciembre fue para mí el primer fallo que tiene el PSOE al institucionalizar, digamos... El 28 de febrero. Perdón, el 28 de febrero, al institucionalizar esa fecha, porque verdaderamente cuando se ganan las cosas, y Podemos lo está demostrando, es en la calle. Y fue en la calle el 4 de diciembre cuando se consigue... De 1977. Correcto, tenía yo 16 para 17 años. Eres ya un poquito mayor. Ahí sí. Entonces ya te digo, ahí sí me surge el sentimiento, porque un adolescente que empieza, digamos, en la lucha, en la calle, pues sí tiene ese sentimiento. De hecho, recuerdo que yo empecé en la Plaza de la Merced ese día, repartiendo una hoja de A4 con un olivo, con una rama que simulaba a un señor gritando al cielo, clamando libertad. Recuerdo que desde la Plaza de la Merced hasta la aduana acompañaba la manifestación. Cuando dejé de vender, digamos, se agotó, porque me lo quitaban de las manos, como se dice, esas hojas. Recuerdo cómo subió a la Diputación a colgar la bandera andaluza, ante el clamor de la gente que había allí. Y después cuando llegué a casa es cuando me enteré del asesinato de Camargo. Y ese clamor que había en la calle sí te hacía el resurgir, digamos, de la democracia y del sentimiento andaluz. Cuando me dice que me inspira la palabra Andalucía, se me vienen dos cosas. Primero, el paraíso del sur de Europa, no de España, del sur de Europa, porque no creo que haya... Pero también el paraíso del paro. Sí, pero te lo comento ahora porque es lo que decía Teresa, es que es la Andalucía que sentimos, pero que nos duele. Y nos duele por eso, por tanta, digamos, inclemencia que están teniendo de los partidos políticos. Pero sí es, como te digo, el paraíso del sur de Europa, porque no hay región en Europa tan amplia y tan extensa y que abarca al mismo tiempo tanta riqueza y patrimonio cultural. Entonces, nos llena de orgullo, porque tenemos, como te digo, una de las tierras más ricas y las más fértiles, pero nos duele bastante porque estamos viendo que, como dices tú, marca los récords negativos en todos los sentidos. ¿Y qué propone Podemos para estas elecciones, para concretamente el paro? Vamos, no es el paro, empezamos, digamos, por medidas de choque de emergencia social. Ahora mismo en la situación en la que estamos, como te digo, batiendo todos los récords de pobreza infantil, de escolaridad, de desahucio, de desempleo en todas las fases, de juventud, de mayores. O sea, llegamos en un momento en que dices tú, esto ya clama, basta ya, como dice la gente en la calle, como decimos todos. Entonces, digamos que las medidas que vamos a tener de choque son medidas de emergencia. Decimos de emergencia porque la Constitución recoge que hay momentos en que, aunque existan unas leyes, ante un momento de emergencia hay que poner leyes de emergencia y ponderan sobre la establecida. Entonces, Podemos, si entra, va a empezar a tomar medidas emergentes en todos los sentidos, en el tema del paro, en el tema de la transparencia, en el tema contra la corrupción, en el tema... ¿Por qué? Porque luchando contra eso obtendremos una serie de ingresos que las administraciones ahora no se encargan de obtener ingresos, solamente de gestionar los gastos, y cuando tengamos esos ingresos sí podremos hacer ese tipo de políticas emprendedoras para crear empleo, y el empleo normalmente lo vamos a enfocar en temas de sostenibilidad, en temas de fomento de cooperativas, en temas que sabemos que fácilmente lo hablamos y sabemos que ahí existen las soluciones. Lo que no entendemos es por qué los políticos, teniendo esas soluciones, no llegan a acometerlas. Entonces, Podemos no va a ser una política inventada ni algo, digamos, extraordinario. Es todo lo contrario, en vez de tomar medidas extraordinarias vamos a tomar medidas fáciles, las que la gente del pueblo sabemos que se pueden llevar y no entendemos por qué los políticos no llevan a ejecutarlas. El día 22 son las elecciones y llega el día 23. Parece ser que las encuestas dicen que se va a atomizar el voto y va a haber como 3 o 4 partidos grandes, pero ninguno va a tener mayoría para poder gobernar. Serían PSOE, PP, Izquierda Unida y Podemos y Ciudadanos. Podemos, ¿cómo encarará
la formación de gobierno o no gobierno, ¿qué condiciones pondrán para apoyar un gobierno en la Junta? Una vez que termine, digamos, las elecciones, veremos el peso específico que tenga cada formación. Hace pocos días una encuesta decía que se le daban entre el 17 y el 20% a Podemos sobre 20 o 18, 20 o 21 diputados. Sí. De 109, que es un 20% aproximadamente. La encuesta siempre hay que tomarla de manera cautelosa y según la fuente de la encuesta. Sí, pero de la nada, de la nada 20 es mucho. Sí, pero como me estuviste diciendo antes, desde que empieza Podemos, llevamos un año, nunca en la historia un partido político en esa cuestión de tiempo ha resurgido tanto, y en cambio vemos que Ciudadanos de hace un mes para acá está metido en la encuesta, que ni antes aparecía en la encuesta, que se había realizado hace 3 meses y ahora aparece como casi la cuarta. Yo creo que esa forma de aparecer es más por aquellos que realizan las encuestas y que lo meten como opción a que la gente lo elija, antes que en realidad el peso que tenga dentro de todas las fuerzas políticas. Entonces yo creo que Izquierda Unida y aquellos, digamos, que parecían que se iban a quedar cuarto, quinto... Te está escapando un poco. No, ahora respondo al tema de Podemos. Las demás fuerzas políticas yo creo que van a seguir teniendo peso. No es que vayan a subir, se van a mantener o van a bajar un poquito. De hecho ya se está viendo que Podemos está arrastrando bastantes votos, tanto de PSOE como de Izquierda Unida. Pero la ilusión esta de Ciudadanos, como me ha dicho, no me la creo todavía. Y como te digo, las encuestas son muy cautelosas y hasta que no surja el día 22 no vamos a ver peso. Yo creo que Podemos tiene todavía mucho recorrido y no me creo el tema de la encuesta. Bueno, llegará el tema que me está hablando después del día 22. Sí. Vale, el tema del día 22. Nosotros no vamos a poner obligaciones ninguna, ni vamos a poner condiciones ninguna de pacto, ni con uno ni con otro. Nosotros lo tenemos muy claro. Aquellos partidos que necesiten de Podemos para gobernar, nosotros solamente decimos no apliquen medidas de recorte, quiten las medidas de austericidio que se están aplicando y a partir de ahí empezaremos a hablar. Cualquier acuerdo que podamos llevar a posteriori, evidentemente se consultará con nuestras bases y serán nuestras bases las que decidan con quiénes y en qué forma llegaremos a ese acuerdo. Y una pregunta que la demandarán los alaurinos, porque pasadas las elecciones andaluzas empiezan enseguida las elecciones municipales. Sí. Y en el pueblo, pues todos sabemos que Podemos a nivel nacional ha dicho que no se presentan las elecciones con su marca, pero que con otras marcas, y todo el mundo está en el pueblo preguntando ¿qué pasa con Podemos? ¿Se presentará a las elecciones municipales o no se presentará? ¿Cómo se presentará? Te pregunto eso. Lo que tú sepas y puedas y quieras decir. Vale, primero te voy a decir que yo ni pertenezco al Consejo Ciudadano de Alhaurín de la Torre, ni estoy involucrado en ese proceso ahora mismo. Ahora, el hecho de que tú me estés aquí haciendo esta entrevista es porque estamos inmersos en una campaña andaluza y es lo que estamos. No sé si lo sabes, creo que sí, porque lo ha vivido conmigo. Estamos continuamente, Podemos, en un proceso de estrés ante la organización que nos demandan. De hecho, tuvimos que dejar el tema municipal aparcado de lado porque la Junta de Andalucía adelantó la elección y nos tuvimos que volcar en este proceso. Y estamos continuamente dedicados a un proceso, después pasamos a otro proceso, después pasamos a otro proceso y ahora estamos inmersos en el andaluz. Sí, pero de ese le damos bastante importancia hablado. y al que, como nos decían, no tenéis programa, pues ya tenemos también el programa. O sea, hemos estado siempre al hilo de lo que nos demandaban y además cumpliendo con todo el objetivo. El tema municipal, como tú dices, yo creo que deberíamos de enfocarlo a partir del día 22 y empezar con ese proceso y si quieres, pues como te digo, nos volvemos a citar el día 22 y a partir del día 22 hablamos. Se ha escapado un poco. No, es que creo que el tema de la Junta de Andalucía y del Parlamento andaluz es de mucha más importancia y relevancia que lo que me... Muy bien, Antonio. Pues... No obstante, te diré que como bien queda ya de forma clara y manifiesta, Podemos no se va a presentar a las municipales. Ni aquí, ni en ningún municipio
municipio de... Con su marca. Con su marca, no se va a presentar en ningún momento. Pero ¿Vale? ¿no habrá otra forma de presentarse? Eso ya lo decidirá, como te digo, el Consejo Ciudadano, el secretario general, tras consultarlo con la Asamblea, y son ellos los que decidirán. Yo ahora ahí no tengo ningún peso específico para poder, digamos, te puedo dar mi opinión personal, que es lo que me gustaría, lo que no me gustaría, pero te vuelvo a decir que prefiero Bueno, dar las entonces anchas a partir del día 23 hablaremos de nuevo, a ver qué pasa, porque la incertidumbre sigue quedando y la gente pregunta, ¿podemos se presentar en Laurín o no se presenta? Y las dudas no se despegan. Muchas gracias, Antonio, por esta entrevista. Pues nada, encantado, Federico.